¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Iniciamos una nueva charla de nuestro ciclo sobre recomendaciones para la rehabilitación y cuidados de personas post-COVID-19 que realizamos desde Hospital Digital. Mi nombre es Eva Guzmán y hoy hablaremos sobre la salud mental en afectados por COVID-19, con recomendaciones desde la rehabilitación. Hasta ahora hemos abordado la recuperación física de las personas que salen de un cuadro grave de COVID-19, luego de pasar por hospitalización y muchos casos por cuidados intensivos. Sin embargo, la salud psíquica y emocional también se ve severamente afectada por la enfermedad y es una de las secuelas más notorias. Cuadros de ansiedad, angustia, depresión son algunas de las manifestaciones que se presentan a nivel psicológico en estos casos. ¿Qué hacer y cómo abordarlos? Es parte de lo que hoy nos explicará nuestra invitada. Ella es la psicóloga Carolina Mazón, psico-oncóloga paliativista del Instituto Nacional del Tórax. Bienvenida, Carolina. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Es un agrado poder compartir este espacio y poder manifestar un poco y contarles la experiencia que hemos tenido acá en el Instituto Nacional del Tórax, principalmente en lo que es salud mental, que ha sido un desafío tremendo en la intervención, en lo que es también el recurso humano. Así que espero poder mostrarles un poco la importancia de lo que significa el cuidado y la atención principalmente en estas personas en lo que es salud mental. Vamos a comenzar, bueno, en este ciclo de charlas me tocó un poco contar y hablar de la experiencia, las recomendaciones, la rehabilitación de las personas que han cursado con COVID, principalmente en lo que es salud mental. En otras exposiciones también del ciclo de charlas del Hospital Digital se han abordado algunas, como algunos temas en salud mental ampliamente, y hoy día la idea es poder revisarlos juntos y que puedan comprender también y entender la importancia de este tema, sobre todo en las personas y las familias en este momento de pandemia. Primero, tenemos que comprender que la salud mental es parte también de todas las personas, es un pilar fundamental de los seres humanos, y que esto nos invita a tener un equilibrio, tanto interno como externo, para afrontar situaciones de la vida diaria. Y, asimismo, la OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, las situaciones obviamente que nos invitan a poder abordar tanto el proceso del ciclo vital como también las dificultades que se pueden presentar durante este. Y además señala que es un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente que es la ausencia de enfermedades. Significa que para que tengamos un estado de salud mental y poder trabajar en él, tenemos que complementar al ser humano en su integridad. En este caso, todas las dimensiones que éste posee. Por eso hablamos de que las personas somos multidimensionales y que tenemos distintas esferas en las cuales se pueden ver afectadas por situaciones altamente complejas. También tenemos la importancia de la rehabilitación hoy en día, que es entendida como un conjunto de medidas que ayudan a los individuos que viven una situación compleja de salud a optimizar su funcionamiento y a interactuar con el entorno de una manera mucho más adaptativa, y así disminuir las discapacidades o ayudar a maximizar, en este caso, las habilidades o las competencias de las personas durante el transcurso de una situación, obviamente, como lo que ocurre con enfermedades complejas, crónicas, que pueden ir afectando la funcionalidad. Por lo tanto, tenemos que y requerimos una mirada biopsicosocial con equipos multiprofesionales, multidisciplinarios, principalmente porque tenemos que mirar a la persona en este contexto desde un ámbito biológico, psicológico y social, y además espiritual.
Ahora se ha visto principalmente en las personas que han cursado con COVID y que han estado en una situación muy compleja en las hospitalizaciones, donde la parte psicológica, emocional y social cumple un rol fundamental para poder aumentar su calidad de bienestar, incluso en las instancias de hospitalización. También la parte espiritual. Y en algunas ocasiones quizás eso no se visualiza de una manera importante o prioritaria, principalmente porque lo que se está trabajando es con el cuerpo, con la parte física, con el órgano. Por lo tanto, es lo que se necesita recuperar de manera urgente. Entonces también tenemos acá, las personas que han cursado con COVID pueden manifestar síntomas y signos en las distintas áreas, como en la parte física, que tenemos también acá lo que ocurre cuando hay hospitalizaciones muy largas, obviamente lo que ocurre con, en este caso, los ingresos a UCI, donde aparecen las limitaciones físicas, donde aparece el dolor crónico, la dificultad respiratoria, aparece la disnea, alteraciones de los sentidos, olfato, gusto, pérdida de peso, trastorno del sueño, la alteración en la alimentación y crisis de angustia que tiene una repercusión física y la pérdida de la funcionalidad. Esto se ha visualizado en las personas que han cursado COVID y esto ha generado también que las otras esferas del desarrollo de las personas se vean afectadas, como la parte psicológica, donde aparecen los pensamientos automáticos negativos, que son estos pensamientos invasivos, intrusivos, donde la única connotación que se da es de un significado catastrófico. Aparece una disminución en la autoestima, la autoimagen, las ideas fatalistas, la pérdida del control, el estrés, la desmotivación y obviamente, que lo veremos más adelante, los trastornos de estrés postraumático, trastornos adaptativos y depresiones. En las áreas cognitivas se ha visualizado en los pacientes que hay un compromiso de conciencia, estados delirantes, alucinaciones, pérdida del sentido tiempo-espacio y distorsión cognitiva. En la parte emocional, angustia, ansiedad, temor, rabia, tristeza, incertidumbre, abatimiento, sentimientos de abandono, vergüenza, desolación. Y en la parte espiritual, desesperanza, sufrimiento existencial y claramente el miedo a la muerte. Esto principalmente son síntomas y manifestaciones que se han dado en las personas que han estado tanto en mayor o menor medida cursando COVID en casa, ya con síntomas leves, pero que se visualizan principalmente en los pacientes que hemos visto acá en hospitalizados. Las limitaciones físicas, principalmente lo que significa la pérdida del control del cuerpo, lo que significa la disnea o esta dificultad respiratoria aguda, y obviamente lo que significa la ventilación mecánica invasiva, genera en la persona una alteración, una pérdida funcional importante, lo cual cuando la persona entra en este estado de conciencia nuevamente, aparecen todas estas manifestaciones psicoemocionales de este sentimiento de amenaza, de abatimiento, de temor, un temor excesivo, un estado de amenaza permanente, el cual necesitamos intervenirlo en forma oportuna. ¿Por qué? Porque los distintos autores a partir de la aparición del COVID-19 del 2020 se ha nombrado y se ha hablado, visualizado del síndrome post-COVID, principalmente que tiene que ver con estas manifestaciones que perduran en las personas y que afectan su calidad y su bienestar y claramente un deterioro en la salud mental. Y esto puede presentarse en etapas agudas, subagudas o durante incluso la rehabilitación, porque esto no es algo que solamente ocurre en un periodo específico de tiempo, sino que esto va ocurriendo durante todo el proceso de la enfermedad, desde que se diagnostica el COVID hasta que la persona logra llegar a su casa luego del alta de hospitalización.
Esto, lo que nombré anteriormente, por lo menos en lo que se ha visto acá, y por lo menos también lo que la literatura es lo que ha compartido, está el síndrome post-UCI, que principalmente es un síndrome que aparece en los pacientes que han estado en ventilación principalmente, donde hay secuelas físicas, cognitivas, psíquicas y emocionales, donde también la familia se ha visto afectada por estas secuelas, obviamente en el cuidado que significa la persona cuando regresa a su hogar, y la red de apoyo que muchas veces se ha limitado. Tenemos que tener una rehabilitación integral. Eso significa que la rehabilitación no solamente considera una rehabilitación física, ya desde la fisiatría o desde otras áreas de rehabilitación, sino que también tiene que haber una rehabilitación psicológica y emocional, principalmente por las secuelas en salud mental que ya he mencionado, que es la parte psicológica, cognitiva, emocional y espiritual. Y eso también se ha visto que en enfermedades de base, por ejemplo, la situación y la funcionalidad también se ha visto más limitada, y por lo tanto se requiere equipos multi e interdisciplinarios que puedan abordar la integridad de la persona. Acá los pacientes, por ejemplo, que han ingresado y que han estado en ventilación mecánica invasiva, son pacientes jóvenes, pacientes que cursan con una enfermedad de base y que se han descompensado obviamente por la situación de la enfermedad, y que también han mantenido o han provocado secuelas físicas que no tenían. Y eso necesita un manejo, porque eso afecta y altera la calidad y la percepción de bienestar. La percepción de bienestar es subjetiva. Cada persona debe evaluar qué es lo que lo hace o le permite sentirse bien. Por lo tanto, necesitamos principalmente en estos pacientes tener una intervención continua en lo que es salud mental durante la hospitalización y durante el alta, que en este caso sería el proceso de rehabilitación, un seguimiento, una actuación oportuna, y hacer las derivaciones que correspondan, principalmente para evitar que esto genere un problema mayor en salud mental, como los trastornos mentales que aparecen, principalmente depresiones, estrés postraumático y trastornos ansiosos, que merman en el fondo las otras esferas de vida de la persona, la parte laboral, la parte familiar, la parte pareja, la parte también funcional, física, la parte que tiene que ver un poco con este autoconcepto, esta autoimagen, y también el temor a retomar ciertas actividades por la amenaza que puedan seguir persistiendo en torno a la muerte. Ya estos pacientes viven una experiencia límite. Y la hospitalización generalmente, ya sea en UCI, en UTI, es considerado un hito vital no normativo. Por lo tanto, eso va a generar una crisis a corto y a mediano plazo, por lo cual requiere un manejo oportuno en salud mental, requiere la intervención de profesionales formados en salud mental, la parte de psicología, la parte de psiquiatría. También necesitamos complementar con otras áreas, como por ejemplo trabajo social, o sea, un equipo que pueda abordar las dimensiones de la persona. Por eso insisto acá constantemente que tenemos que tener un enfoque biopsicosocial. Muchas veces cuando los pacientes ingresan, o lo que he visto, que pacientes que ingresan a UCI, UTI principalmente, o a sala ya con complicaciones un poco menos severas, a veces la derivación es muy tardía. Por lo tanto, el paciente, cuando ya está desbordado, la persona está desbordada, hombre, mujer, distintas edades, ahí recién se toma o se evalúa la importancia de hacer una intervención. Por lo tanto, el tema acá en el manejo es que cada paciente que ingrese debiese ser abordado desde el momento, tanto en la condición obviamente que se encuentra. Un paciente conectado es un paciente que no va a poder conectarse con el entorno, pero sí poder manejar a la familia, precisamente porque la familia también va a tener secuelas. La familia también
va a presentar manifestaciones psicoemocionales importantes por la salud y por el hito altamente estresante de su familiar, de su ser querido. Y acá tenemos el síndrome post-COVID, y en el MinSal, en las orientaciones técnicas del MinSal, aparece un poco acá, yo solamente lo menciono, que los invito a que lo puedan leer. Potenciar los resultados en materia de salud y funcionamiento, que tiene que ver con la parte del manejo del paciente, facilitar el alta temprana, obviamente cuando las condiciones se dan, reducir el riesgo de reingreso, la psicoeducación que tiene que ver con la promoción y prevención, y yo lo dejé marcado acá, contar con una fuerza de trabajo de rehabilitación interdisciplinaria, precisamente porque necesitamos contar con equipos en los cuales haya una intervención permanente para el manejo y el control de síntomas del paciente. El paciente, por lo menos acá cuando despiertan, entran en esta etapa de concientización, de verse también limitados físicamente, porque muchas de las personas tienen que volver a aprender a caminar, aprender a respirar, están constantemente en un estado de aprendizaje y de sobreexigencia, porque también quieren volver a hacer las mismas cosas que querían hacer, y eso no es posible desde la parte fisiológica. Y empiezan a generar estos estados depresivos o estos síntomas psicológicos, el cual también afecta su rehabilitación física. Una persona que no está acompañada adecuadamente, una persona que está con una carga emocional importante, intensa y densa durante el proceso de hospitalización, va a generar que su proceso de recuperación sea más lento. Por lo tanto, cuando trabajamos en abordar esas situaciones puntuales, por ejemplo, el temor a la muerte, lo que significa la angustia de no estar con la familia, cuando yo he tenido pacientes que, por ejemplo, 3 miembros de la familia han estado graves por COVID y que lamentablemente han fallecido, hay que informar a ese paciente de la muerte de su ser querido, pero también hay que prepararlo, hay que buscar la instancia precisamente para que el impacto lo pueda manejar o lo pueda afrontar de una manera un poco más adecuada. Tenemos acá realizar acciones de rehabilitación durante toda la etapa del COVID, proporcionar atención crítica de rehabilitación a grupos de personas que no tienen COVID, y rehabilitación que se debe integrar en los planes nacionales de emergencia, en lo que se ha hecho por lo menos, y definir que vamos a tener una situación de salud luego del alta, que es el síndrome post-COVID, que se define por un grupo de síntomas, obviamente, que dura mayor tiempo de lo esperado y persiste en el tiempo, como por ejemplo los dolores musculares, la fatiga, la disnea, tenemos la alteración o la interferencia anímica, tenemos depresión, tenemos los síntomas cognitivos, por ejemplo, los pacientes han visto que hay una alteración en la concentración, en la memoria, en la atención. Obviamente también trabajar lo que es el control del cuerpo, el manejo físico por la pérdida de masa muscular, la alimentación. Algunos pacientes también algunas personas han tenido que estar con la alimentación nasogástrica. Entonces, es intervenir completamente a la persona. Y eso va a permitir que su recuperación y su posible alta temprana se dé como mucho más rápida, efectivamente, cuando lo trabajamos integralmente. Tenemos los efectos a futuro, que tenemos lo que es el ahogo, la disnea, principalmente que tiene que ver con esta dificultad respiratoria por el compromiso pulmonar y por el compromiso integral de otros órganos. La fatiga, que la fatiga es una percepción también subjetiva, donde cada persona también va a sentir un nivel de cansancio y de disminución de energía, que me lo han reportado. Me siento más cansado, más cansada, me siento súper fatigado, fatigada, ya no puedo hacer lo mismo, me cuesta levantarme, me cuesta caminar.
Y eso impacta en la parte psicológica y emocional, porque deja una huella de que ya no voy a volver a tener quizás la misma capacidad o la misma actividad que tenía antes. Por lo tanto, tenemos que trabajar acá un proceso también de adaptación a las nuevas condiciones, un duelo también que significa haber estado en una situación grave, límite de muerte, y obviamente paralelamente tener el manejo del duelo si es que esta persona también ha perdido un ser querido en el transcurso de su hospitalización. Tenemos también este sentimiento de pérdida del control del cuerpo, principalmente por este cansancio generalizado, por esta debilidad musculoesquelética, el dolor. El dolor también va a ser un tema importante a trabajar. El dolor genera en las personas un estado emocional y psicológico altamente complejo. Una persona con dolor es una persona que va a aumentar su sensación de malestar y por lo tanto va a aumentar también su posible alteración en salud mental. O sea, va a dejar una huella que va a ser difícil de poder sacarlo si no se hace tempranamente. Los pacientes también tienen una interpretación bien compleja de la recuperación. Ellos piensan que al salir de la hospitalización ellos van a volver a retomar su vida habitual y eso no se ajusta a la realidad, y eso lo trabajamos principalmente con un enfoque que está centrado en cada persona que lo vive, en una situación que tiene que ver con la calidad, con la funcionalidad y con la capacidad que tenga la persona, con sus estrategias de afrontamiento, con poder evaluar también cómo se puede adaptar a este nuevo entorno, tanto individual como familiar, y también concientizar que es un periodo de recuperación que no es inmediato, va a requerir semanas, principalmente por lo menos 12 semanas que van a estar en un periodo de recuperación. Hay personas que llevan 3, 4 meses en recuperación, 5 meses, 6 meses, y eso también depende del nivel de gravedad en el cual estuvieron expuestos por el COVID. Personas que sin tener ninguna patología previa han presentado situaciones ahora complejas, por ejemplo, dolores neuropáticos, dolores musculares, alguna afección pulmonar o cardíaca. O sea, hay una situación que necesita ser abordada con el paciente y con la familia de manera clara también. Muchas veces nos encontramos en que yo he visto cuando el año pasado, por ejemplo, yo vi COVID, familias y pacientes hospitalizados, y este año unos poquitos, ellos no sabían lo que les pasaba, y eso les generaba mucho más angustia y mucho más ansiedad porque tenían mayor temor a morir, o que tuvieran que ser, por ejemplo, nuevamente intubados. Y eso, por ejemplo, en vez de aumentar su recuperación, la disminuía, porque el sistema inmunológico se ve afectado cuando una persona está con una alta carga de estrés o con una alta carga de ansiedad, y eso repercute sí o sí en la parte física. Eso es algo que no lo podemos desconocer. Tenemos también acá las complicaciones, y yo en la calidad de vida yo destaqué principalmente porque aparece con ciertas situaciones que se producen en el proceso de hospitalización, la sintomatología en salud mental. Por ejemplo, tenemos depresión en un 28%, tenemos también un aumento del estrés postraumático en un 22%, y tenemos un 24% con trastornos ansiosos, ¿ya? También tenemos un 73% en lo que es la parte cognitiva,
y entre un 14 y un 77% lo que es el dolor. El dolor está ligado directamente a la parte psicológica y emocional, por lo tanto, una persona que tiene mucho dolor es una persona que va a tener alguna manifestación o trastorno mental, ¿ya? Y el estrés postraumático, yo lo he visto en la mayoría de los pacientes que he visto y que presentan sintomatología postraumática. Por lo tanto, si eso no se aborda, eso va a generar un tema bien complicado más adelante en salud mental. Estamos hablando de que son complicaciones que no se ven inmediatamente, sino que a mediano y a largo plazo. Y puedo decir que todos los pacientes que he visto cursando COVID, tanto en casa, ya con síntomas leves, y los que han estado hospitalizados, todos cursan con ansiedad. Ansiedad con sintomatología de estrés postraumática y con estado del ánimo depresivo. Por lo tanto, es algo que es importante considerar siempre. Acá tenemos el abordaje integral centrado en la persona y estrategias de afrontamiento, los cuales nosotros vamos a trabajar según cómo responda la persona a sus características, tanto internas como externas, ya que no siempre cada persona trae su mundo. Por lo tanto, cada situación va a tener que ser abordada de acuerdo a las características y a las situaciones actuales que trae esa persona. Y vamos a tener que movilizar sus recursos psíquicos, emocionales, conductuales en cada uno. ¿Por qué? Porque todas las personas no van a responder de la misma manera. Y generalmente lo que he visto es que los pacientes jóvenes son los pacientes que más generan alguna afectación emocional y psíquica, principalmente porque tiene que estar ligada a su ciclo vital. Pacientes que están en una edad productiva, en una edad social activa, de pareja, de familia, por lo tanto, su percepción de la enfermedad y de lo que eso significa en su funcionalidad va a generar que estos puedan gatillar con mayor prevalencia un estado depresivo. No digo que los adultos mayores no lo hagan, lo hacen, pero tienen una percepción de su ciclo vital y también de la situación actual de salud más concientizada porque ya presentan otras patologías de base. No así los jóvenes que están mucho más resistentes, obviamente, a la muerte, y eso es transversal. Siempre preguntar al paciente y a la familia el manejo o cómo ha manejado situaciones o hitos de su vida vitales que han sido estresantes, porque eso nos va a permitir poder abordar y poder evaluar cómo afronta las situaciones, si hay un afrontamiento evitativo, hay un afrontamiento activo, o hay un afrontamiento que es desadaptativo, principalmente para poder ir elaborando estrategias en conjunto con el paciente. El paciente la persona lo que más le angustia cuando está hospitalizado es primero qué le va a pasar a él o a ella, qué es lo que le está pasando y cómo poder acercarse o cómo poder conectarse con la familia. Porque eso es un tema tremendamente doloroso cuando la persona se ve aislada y la persona se ve completamente sola en un ambiente que es altamente amenazante. Por lo tanto, el poder saber cómo poder acompañar de una manera adecuada va a permitir que esa persona pueda manejar su emocionalidad un poco más, más tranquila, más adaptativa en cierta medida. Hay que evaluar las respuestas afectivas y comportamentales y la experiencia que tiene de estrés. ¿Ya? ¿Cuál es su experiencia del estrés? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que siente? Y cómo poder manejarlo de una manera mucho más tranquila, principalmente y adecuada a la realidad de la hospitalización. ¿Ya? Por ejemplo, hay personas que a la semana, obviamente, o a las 2 semanas, dependiendo de cómo se vayan sintiendo, ya no quieren seguir hospitalizados, por lo tanto, aumentan su ansiedad y su angustia por querer irse, pero las condiciones físicas, por ejemplo, no son las óptimas para volver a casa. Entonces, hay que manejar también
acá y trabajar los factores de riesgo y los factores protectores que nos dan un indicio o nos dan una dirección principalmente a intervenir puntualmente en lo que está ocurriendo. Acá la idea siempre es poder preguntar y poder acceder a la psiqui, a la emocionalidad y en este caso al sentido un poco del valor que le da la persona a lo que está viviendo. Muchos de los pacientes sienten que pierden su dignidad al ser hospitalizados porque su cuerpo, por ejemplo, es manipulado. Por lo tanto, también es importante trabajar lo que significa la exposición, la vulnerabilidad del cuerpo, el sentirse completamente desprotegido ante algo que no lo pueden manejar actualmente. Y lo que tiene que ver acá con la amenaza real o simbólica a la integridad propia y a la integridad obviamente de algún ser querido. Pacientes que yo muchas veces el año pasado, lamentablemente, mientras los preparaba y estaban las condiciones, tenía que comunicar malas noticias, las malas noticias de que su familiar había fallecido mientras él estaba hospitalizado o en sedación. Por lo tanto, también es importante ir evaluando e ir preparando a la persona para que pueda recibir una mala noticia. La mala noticia siempre es una mala noticia. No la podemos disfrazar de algo que no es eso, pero sí la podemos entregar de una manera asertiva, adecuada, empática, compasiva, que permita que el primer impacto que recibe la persona sea de una manera que lo pueda manejar. Acá tenemos la experiencia que yo tuve en el INT y que también otras colegas el año pasado por la demanda se solicitó el recurso humano de psicología, principalmente porque eran muchos pacientes, muchas personas, y necesitábamos tratar de abordar lo más posible, tanto ambulatorio como los hospitalizados. Por lo tanto, lo que se entregó fue un soporte, apoyo y acompañamiento transversal a las personas y familias que cursaban con COVID. Esto era para los pacientes y para sus familiares, porque los familiares también cursaban con trastornos ansiosos o con estado del ánimo deprimido, principalmente por no saber de su familiar, por no poder conectarse, por no poder acompañarlo en un proceso de la enfermedad en sí misma, incluso en el proceso fin de vida, teniendo en cuenta que por el protocolo sanitario las personas morían solas. Entonces también el trabajar esto ayuda a generar un impacto menos catastrófico, por decirlo de alguna manera. El alivio y manejo de síntomas o manifestaciones psicológicas que provocan y van a seguir provocando malestar psíquico emocional durante toda la enfermedad. Esto es, antes, durante y después. Antes, por la situación sanitaria, por el miedo a ser contagiado, por el miedo a contagiarse. Durante el contagio, dependiendo cómo curse la enfermedad, y después en la recuperación o rehabilitación que tenga la persona. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un alivio y manejamos la sintomatología en salud mental, vamos a prevenir que aparezcan síntomas más severos, ¿ya? Como estados depresivos complejos o, en este caso, el manejo de la sintomatología estrés postraumática. Tenemos la intervención en pacientes hospitalizados, contención, escucha activa, acompañamiento, el manejo del preduelo, fin de vida y duelo. ¿Ya? Es importante trabajar un preduelo porque la persona que está pasando por una situación de salud está en una pérdida real y simbólica de lo que ellos consideraban que tenían hasta ese momento. Su vida, su funcionalidad, su cotidianeidad, sus relaciones, su familia. Por lo tanto, necesitamos trabajar estos aspectos para que la persona vaya elaborando lo que le va pasando de una manera saludable, equilibrada. Esto no es rápido, esto es un camino que se inicia, que se recorre y que se mantiene. Por eso la rehabilitación es súper importante. Es mantener constantemente este seguimiento y este acompañamiento para evitar que esa persona
curse con enfermedades mentales complejas o que se precipiten las que ya tenían. Por ejemplo, en este caso, que venga con alguna depresión de base y que esto se gatille efectivamente y pueda ser un riesgo para la persona, ¿ya? Tenemos la intervención ambulatoria, las teleconsultas, las videoconsultas que se iniciaron principalmente en el acompañamiento a los pacientes que cursaban con COVID en casa, y que permitió también el manejo y la desaturación un poco de la asistencia primaria, y que después cuando se maneja se hace la intervención y se maneja la sintomatología, el paciente debe acudir a su centro de referencia, principalmente para continuar con esta intervención en APS o su hospital de base según corresponda. Eso es importante reforzarlo porque la salud mental no es solamente un tiempo acotado, es un proceso en el cual hay que evaluar que la persona ya esté con las condiciones para poder asumir su bienestar en forma íntegra. Tenemos el abordaje espiritual. Yo abordé mucho la parte espiritual porque las personas necesitan ser escuchadas en lo que ellos desean, en lo que ellos necesitan y en sus creencias. La parte espiritual puede generar un alivio tremendo, sobre todo en el proceso de fin de vida. Esto yo lo cuento porque, bueno, yo soy psicooncóloga y paliativista de acá de la unidad de cuidados paliativos. Yo trabajo con personas con patología oncológica, cáncer de pulmón, y el abordaje espiritual permite una elaboración mucho más autoconsciente de un proceso de fin de vida y poder en el fondo también acceder a esta esperanza y a esta fe que muchas veces se ve desmoralizada en el proceso de hospitalización. Personas que piensan que no van a salir de ahí, personas que yo tuve con tráqueo, adultos mayores que estaban desmoralizados, que no querían nada, que solo querían morir, porque no veían ninguna salida con respecto a su mejora. Entonces, el abordar todos los aspectos psíquicos, emocionales y espirituales nos da una pequeña luz de que la persona también pueda acompañarse en lo que siente que es importante. Eso no se puede minimizar ni se puede ignorar. Fuimos puente entre el paciente y la familia, principalmente porque los pacientes, en su angustia, en su desesperación por comunicarse con sus seres queridos, yo les hacía las videollamadas para que pudieran estar conectados y para que sintieran también una seguridad, un espacio de confort en la hospitalización. Y después se gestionó que llegaran teléfonos para que pudieran ser parte de las unidades y pudieran ser también manejados por los equipos de salud de las distintas unidades, para que ellos se hicieran cargo también en horas distintas de poder comunicar a los pacientes con sus familias. Y eso nos ayudó también a que la recuperación de la persona fuera mucho más llevadera, mucho más activa en el fondo, y que la persona tuviera la capacidad también de tomar decisiones. A mí me pasaba que los pacientes pensaban que eran abandonados, me decían: a mí me abandonaron acá, me dejaron tirado acá, porque como no tenían acceso, ellos pensaban que los habían dejado ahí para que se murieran. Ese es su discurso. Entonces era como tratar también de resignificar esa hospitalización, tratar de resignificar ese pensamiento negativo, reestructurarlo, darle una nueva construcción. Era súper importante para que ellos supieran que no estaban abandonados. Por eso se pidió muchas veces que les llevaran fotos, que los pudieran llevar letreros, cartas, para que ellos supieran que no eran abandonados y que estaban siendo acompañados continuamente por sus familiares a través de las llamadas del tratante, del médico, de las consultas que hacían, o en este caso en salud mental, que nosotros llamábamos a los familiares para poder darles acompañamiento y entregarles también una seguridad de que sus familiares estaban en un buen cuidado. Tenemos el disminuir los factores de riesgo en salud mental a mediano y a largo plazo, lo que les he comentado, aumentar los factores protectores, promoción y prevención en la salud. Esto tiene que ver con la salud integral, tiene que ver con
los estilos de vida saludable, tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, del autocuidado, de ser capaz también de poder evaluar y reevaluar qué necesitan para poder aumentar su sentido de bienestar y salud. ¿Esto por qué? Porque las personas creen o piensan que su salud ya está absolutamente deteriorada, y eso no se ajusta a la realidad. Eso hay que trabajarlo, hay que evaluarlo, y por eso tenemos que aumentar estos factores protectores para disminuir precisamente los factores de riesgo, que tiene que ver con conductas autolesivas, que tenga que ver con, por ejemplo, ideas de muerte, que tenga que ver con estos estados deprimidos constantes del ánimo, y poder ayudar a que esto sea mucho más manejable en el tiempo. Y se hizo psicoprofilaxis y adherencia al tratamiento principalmente porque muchos pacientes no querían nada, o se querían ir, o estaban agotados, o después del alta, por ejemplo, ya no quieren nada más porque tienen que tomar un montón de medicamentos, porque tienen que ir a control, porque están en seguimiento, ya están agotados, hay un cansancio emocional, hay una fatiga psicológica. Entonces la psicoprofilaxis lo que nos permite es educar, es ayudar, y es permitir que el paciente tenga una adherencia a sus tratamientos y se haga cargo de sus tratamientos. Y eso también es necesario abordarlo desde la salud mental. Y para terminar, bueno, sabemos que el COVID es una enfermedad que ha mostrado una vulnerabilidad en el ser humano tremenda, y que ha puesto en el límite a todas las personas con esta amenaza constante, y que algunas de las secuelas que son las más frecuentes es la ansiedad, la depresión, los trastornos del sueño y el estrés postraumático, y que los sobrevivientes que desarrollan la manifestación grave de la enfermedad generan deficiencias físicas, cognitivas y en salud mental, y que perdurarán por meses, incluso si no se maneja a tiempo, por años. Principalmente porque una persona puede manifestar estrés postraumático luego de 14 años, por ejemplo, el episodio traumático. Alrededor de 12 meses se pueden presentar también sintomatología psicoemocional, o a los 6 meses. Por lo tanto, tenemos que estar alertas ante las necesidades de cada persona y de sus familiares, porque la persona también que llega, el familiar, mucho, por ejemplo, una familia, a mí me tocó que la señora no quería recibir a su marido en la casa después del alta, que le iban a dar el alta, porque decía que ella se iba a enfermar y no lo quería recibir. Entonces le tuve que explicar, lo conversamos en varias oportunidades, de que era una situación segura, que era el cuidado, y ahí recién dijo, ya, entonces sí lo puedo tener acá y no en otro lugar. Entonces tiene que ver también cómo las personas manejan la información, cómo también las preparamos para el cuidado, porque hay personas que se convierten en cuidadores principales de una persona que era sana, que no tenía ninguna enfermedad previa. Y la rehabilitación ofrece un enfoque integral a las necesidades de la persona y su entorno, y lo que busca en el fondo es optimizar su recuperación, reducir discapacidades que puedan aparecer secundarias a la enfermedad, y obviamente eso nos ayuda con disminuir la carga de enfermedad del país. Y acá la salud mental es un pilar fundamental en la calidad y bienestar de vida de cada persona, y contribuye a un proceso de integridad entre el cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, no podemos tener una mirada reduccionista de que solamente tenemos que verlo desde el cuerpo, sino que tenemos que abordar todo lo que trae una persona. Y cada uno lo experimenta, porque los mismos profesionales de salud nos hemos sentido, o en mayor o menor medida, cansados o fatigados por la situación sanitaria, y eso también conlleva estados emocionales alterados. Entonces, imagínense una persona que está en una situación límite, ¿cómo se debe sentir? El temor, la angustia, el temor persiste, el terror persiste luego del alta. Por lo tanto, es importante conversarlo, tener la apertura de escucha, tener la apertura, estar con el otro y permitirle que pueda expresar lo que siente y lo que piensa, para poder resignificar esos procesos. Y acá les dejo un mensaje, bueno, obviamente de nuestra Cicely Saunders,
que es, tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también a vivir hasta el día que mueras. Por lo tanto, tenemos que no solamente ocuparnos solamente de la persona que está a lo mejor en un proceso fin de vida, sino que el proceso de vida también sea lo más amable posible en el camino de esa persona. Eso, muchas gracias. Gracias, Carolina, por tu presentación. Extendemos, ¿cierto?, el agradecimiento y las felicitaciones, ¿cierto?, a aquellas personas que se han conectado hoy día a escuchar, ¿cierto?, sobre este tema. Nos quedan un par de minutos, Carolina, para que pudieras entregar algunas recomendaciones. Tenemos varias personas conectadas a través del chat y que les gustaría saber cómo manejar el factor emocional una vez superada esta parte crítica de la enfermedad. Desde ese punto de vista, queremos preguntarte cuáles podrían ser las recomendaciones generales que pudieras entregar en unos minutitos para la salud mental de las personas, de los pacientes, su rehabilitación y sus familiares. Mira, principalmente las recomendaciones es que la persona desde que ingresa, por ejemplo, en hospitalización, tenga la intervención profesional, en este caso, del área de psicología y en el caso, obviamente, que requiera psiquiatría. Y que haya un acompañamiento activo durante el proceso de hospitalización y luego, posalta, que también haya un seguimiento y haya un trabajo activo en la elaboración principalmente de las emociones o los pensamientos que son más bien negativos. ¿Por qué? Porque esto va a permitir principalmente que la persona pueda expresar, pueda primero identificar, expresar y pueda elaborar sus emociones y ayudar a que su proceso sea adaptativo. Cuando una persona no habla o no expresa lo que siente, va a generar un manejo más bien desadaptativo. Principalmente es el seguimiento, es el manejo psicoterapéutico y las derivaciones oportunas, porque esto va a permitir que la persona durante el transcurso de rehabilitación física también tenga una rehabilitación emocional y psíquica, ayudando también a que su proceso físico mejore en el tiempo. Una persona que no recibe rehabilitación psicoemocional o recibe en este caso la intervención psicoemocional va a generar lo más probable en corto, mediano, largo plazo un trastorno mental como un trastorno depresivo o un trastorno ansioso. Además, como ya lo he mencionado, la mayoría de las personas presentan síntomas de estrés postraumático, sintomatología, por lo tanto, eso debe ser abordado porque un estrés postraumático puede afectar tu calidad de vida limitando tus funciones en distintas áreas. Por ejemplo, las personas no quieren volver a salir a trabajar, tienen miedo de relacionarse, entran en un estado más bien de aislamiento, fobias, generan también estados emocionales muy complejos, depresión, angustia, estados también reactivos inadecuados, mucho enojo, irritabilidad, entonces eso hay que manejarlo y si esto persiste claramente necesita una intervención desde salud mental, desde la psiquiatría, de la mano con la parte de psicología. Ahora, también hay que rehabilitar a la familia, porque la familia también ha pasado un proceso súper complejo, principalmente porque si un paciente que estuvo hospitalizado con COVID, su familia también lo tuvo. Por lo tanto, lo pudo haber pasado hospitalizado o en casa. Y eso requiere también un manejo para volver retomar las rutinas de manera adecuada y de manera lo más saludable posible en el proceso de intervención. También el dolor, hay que trabajar el dolor que queda físico también es importante porque el dolor también va a generar trastornos emocionales y eso se ha visto también en patologías complejas como el cáncer u otras donde es necesaria la intervención especializada. Ya, una última pregunta que enfocada nuevamente a las personas, a los pacientes. Acciones, herramientas que pueden
que se le pueden entregar a los pacientes para controlar la ansiedad, la angustia, ¿cierto? ¿Y cuándo deberían ir a un psicólogo? Ya, en general lo que yo he trabajado tiene que ver con las técnicas de relajación, principalmente, por ejemplo, técnicas de respiración que te permiten disminuir el sentido de ansiedad y angustia que puedan tener. Dos, generar espacios de conversaciones donde puedan expresar con personas de confianza, su círculo más cercano, o con algún profesional, lo que piensan o lo que sienten con respecto a su experiencia. Y en el fondo, cualquier persona que haya tenido o haya cursado COVID y haya sido hospitalizada, requiere una intervención en salud mental. Por lo menos desde mi experiencia, desde lo que yo he visto, las personas necesitan primero una intervención para luego ser derivadas a su centro, dependiendo también y evaluando el tiempo y lo que requieran. Ahora, hay otras formas también, ir evaluando también cómo yo me voy en el fondo, a afrontar a mi rutina diaria. Porque también las personas cuando, por ejemplo, entran en este estado de ansiedad y de querer volver a hacer muchas cosas, olvidan también que tienen ritmos distintos y que deben adecuarse también a la actualidad, a la realidad que están viviendo en el momento, principalmente porque eso va a permitir que puedan retomar el control. Por ejemplo, yo siempre los invito a los pacientes a que puedan armar rutinas nuevas, rutinas que les permitan controlar el día. Porque si yo, por ejemplo, no me siento bien, ya, el cansancio y la fatiga parece como un síntoma físico esperado. Además que la fatiga también puede evaluarse de forma subjetiva. Y si yo, por ejemplo, quiero caminar 1 hora, pero resulta de que mi condición física no me permite caminar 1 hora y lo hago igual, lo más probable es que aumente mi sentido de frustración, aumente mi malestar psíquico y emocional porque no logro hacer eso que quiero hacer en 1 hora. Por lo tanto, tengo que adecuarme a lo que sí puedo hacer. En este caso, tendría que ver si puedo hacerlo en 10, en 20, en media hora, y ahí progresivamente aumentar, por ejemplo, mi ejercicio físico, por ejemplo, aumentar progresivamente, por ejemplo, mis rutinas del día, pero evaluando principalmente lo que a mí o lo que yo deseo hacer en el momento. Ahora, los pacientes que presentan recuerdos recurrentes, rumiaciones, flats de situaciones que vivieron hospitalizados y tienen mucho temor, eso es una sintomatología de estrés postraumático, por lo tanto debe manejarse desde salud mental. Precisamente tenemos una pregunta de una persona que está conectada y nos dice, yo tuve COVID sin síntomas, hace poco soy de Punta Arenas, en estos momentos estoy hospitalizada en el tórax. Mi pregunta es si es normal que estuviera ansiosa. Con esta pregunta, Carolina, terminamos. ¿Es normal que ella esté ansiosa ahora o antes? Yo creo que ahora en el proceso de hospitalización. Sí, de hecho, sí, es súper normal, porque los procesos de hospitalización o los procesos quirúrgicos, todos los procedimientos que tengan que ver con intervenciones nos van a generar ansiedad o nos van a generar cierto nivel de estrés. Eso es natural, eso es normal. Ahora, si esa ansiedad nos invade y genera un malestar emocional y psíquico, eso necesita ser evaluado o acompañado por el profesional de salud mental. Ahora, todas las personas que pasan por una situación de salud en el cual tengan que salir de su entorno, de su casa o de su familia, van a presentar un nivel de ansiedad y eso cada persona lo tiene que manejar o lo va a evaluar según también la experiencia. Las experiencias previas nos van a permitir también poder mirar cómo manejar esa ansiedad. La ansiedad también, cuando es desbordada, esta angustia que nos sobrepasa y que no la podemos manejar, nos va a dar paso también a generar crisis de pánico. Por lo tanto, si yo me siento ansiosa y me siento muy nerviosa por algo, debo buscar la ayuda o debo solicitar que alguien vaya para poder conversar y poder manejar ese síntoma o esa manifestación puntual, para que no aumente y para que eso no nos interfiera en el proceso de recuperación durante y después de la hospitalización. Gracias, Carolina. Gracias por tu presentación. Damos los agradecimientos. Y con esto
Te despedimos y también agradecemos a todos a quienes se han conectado el día de hoy. Lo dejamos invitado para la próxima charla del próximo día, miércoles 14 de julio a las 14 horas, donde estaremos conversando qué es y cómo abordar el cansancio mental post-COVID-19. Antes de cerrar, les comento que la grabación de estas charlas será subida en los próximos días al canal de Hospital Digital en YouTube, donde está el link en la pantalla, y les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y estén al tanto de las próximas charlas de Hospital Digital. Gracias, Carolina, gracias a todos. Gracias. Y hasta el próximo miércoles. Que tengan buena Gracias, tarde. Eva. Gracias a Hasta todos. Que luego. estén bien.